Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico estamos haciendo desde Hechos de los Apóstoles. Ahora nos corresponde el capítulo 17, versículo 6. Comenzamos un poco antes, ¿verdad?, con el versículo 5, en que dice: llenos de envidia, los judíos reunieron un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto, sembrando la agitación en la ciudad. Entonces se presentaron delante de la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas, para conducirlos ante la asamblea del pueblo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí, y Jasón los ha recibido en su casa. Toda esta gente contraviene los edictos del emperador, pretendiendo que hay otro Dios, otro rey llamado Jesús. Estos gritos impresionaron mucho a la multitud y a los magistrados, y solamente después de haber exigido una fianza de parte de Jasón y de los otros, los pusieron en libertad. Entonces, queridos amigos, esta segunda partecita es interesante porque Pablo y Silas, que predican esa primera parte que va del 1 hasta el 5, atravesaron Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Todo esto nos presenta la situación del viajar hasta Tesalónica. Decíamos que más o menos 160 kilómetros de cuadrado, desde Filipos hasta Tesalónica. O sea, Pablo no puede ir ahí. Pablo es una persona que tiene muy por dentro este convencimiento: ay de mí si no evangelizara. Y luego se reúnen también en la sinagoga. Esta es otra de las características porque Pablo siempre predica primero a los judíos, en el sentido de que les lleva la buena nueva, pero como cumplimiento de lo que Dios ya había prometido en el Antiguo Testamento. Jamás vio y cuata solamente judío y cuata, porque los paganos no están en esta, ¿verdad? No conocen el Antiguo Testamento, no conocen los profetas, no conocen entonces esta historia de salvación. Upeares era omoñe plenu siempre en las sinagogas, ellos como judíos van. Y además recordemos que el cristianismo es una continuidad, no pensemos que el cristianismo es que cayó del cielo, o no sé, aquí como una cosa totalmente diferente, de un mundo aparte, que está llegando, como una propuesta totalmente nueva que no tiene nada que ver con el vivir y el andar religioso del pueblo y de la gente. No, evidentemente que no.
sino que hay una historia detrás de todo esto que viene caminando, que se ha encaminado. Y nosotros recordamos así y le llamamos, según nuestra teología, ¿verdad?, la historia de la salvación. Esa es la manifestación. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Quiero la dignificación del hombre, quiero recuperar al hombre, el hombre que ha caído a causa del pecado. Y entonces, a todo esto le llamamos un plan de salvación, porque ñandego, la ñasejan huecha y yapota moina algo, entonces ña pero ya calcula, ya guapi ya calcula ña mañana ya emba epa yapota, amba esa pa yapota y que tu huecha peñan de la pisacuera 11 de una situación en este caso de pecado, porque aquí se presenta el pecado principalmente como el elemento disturbador de la realización y de la planificación del hombre. Eso es lo que la Biblia en realidad nos quiere mostrar, queridos amigos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y por eso entonces dice que Pablo y Silas se reúnen, van a donde están los judíos, allí donde tenían una sinagoga. Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos, como de costumbre. Eso es lo que estábamos subrayando hace rato ayer. Una doctrina nueva, como diciendo, bueno, esto viene de Marte, de Júpiter o no sé de dónde, ¿verdad? Sino que Pablo simplemente reflexiona y entiende con la vida cristiana, porque Pablo también aprende en el caminar de su vida, incluso en los momentos de persecución que él está haciendo contra los cristianos, él va descubriendo y va entendiendo. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Verdad? ¿Quién eres tú, Señor? Entonces es Jesús, ¿verdad?, el que verdaderamente se le adelanta y le da a entender, es Dios el que se le manifiesta. Entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero no, Señor, yo la gente de la pesquería, yo no aman Dios, la pesquería, que quieren cambiar el judaísmo, que vienen y dicen, ¿verdad? No, le dicen, no. Ese es el camino, esa es la historia de la salvación. Entonces ahora te quedarás ciego, se queda ciego, entonces sabéis. Pero eso es para darnos a entender. La ceguera quiere decir que no has entendido el Antiguo Testamento, no entendéis la historia de la salvación. Oye, esa caen. Vaya va peñan de Yara, Oyapo, la ñandera pena. Así que, queridos amigos, es interesante entender esto y aquí en este capítulo se nos va describiendo muy bien. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy con esta gran fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, además de seguir y ser enviado por Jesús, también que nos deja los escritos de su reflexión de esta vida tan cercana con su Maestro. Estamos escuchando de la primera carta del apóstol San Juan, justamente, capítulo 1, versículo 1 al 4. Queridos hermanos, lo que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos. Y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, queridos amigos. Así comienza esta primera carta de San Juan, que fue testigo, testimonio directo, apóstol
apóstol y luego escritora de la Yarecoina con lleva su evangelio y estas hermosas cartas que dejan para que nosotros podamos entender y saber la propuesta de un Dios que nos quiere y que nos ama. ¿Y qué es lo que nos transmite? Su propia experiencia como testigo de lo que él ha vivido en este encuentro personal con el Señor. Lo que era desde el principio, es decir, la vida de Dios misma. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Baeba la ñandeña hendúa hina lleva peñan de roga pube. Baeba la ña hendúa hina peñan de seu y peñan de abuela mío y baeba la ña hendúa peñan de catequesis, baeba la ña hendúa peñan en bollano hina ña hendú peñan de yarañe. Lo que hemos visto con nuestros ojos, el testimonio, el ejemplo de tantas buenas personas. Umía con anga ore, romombe UCBM. Umía con anga ore, rombojasa CBM. Ahora Moisés lleva, pendene non debe ir a tu hamuaisa que peña poa veí, peñan de yara o yerurea entero veteave. Peorero ñepia aba que jaro ya poa que tu haisa lleva, con anga romoyai, pendene non debe ve, peña po mi hamuave. Aupea la ñan de yaro y potaba. Lleco pona hangua. Ya po hangua con ñan de roga pubi a coñan de netán y te está pona a veteí te tapuajú. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. El mes de los 10 años de pontificado de Francisco comenzó con una reforma simbólica, obligar a los cardenales a pagar su propia residencia en el Vaticano. Se trata de una medida que también estaba destinada a paliar el déficit del Vaticano. Por otro lado, Francisco dedicó el videomensaje del mes a las víctimas de abuso, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia. En el videomensaje pidió que las víctimas estén en el centro, es decir, que se les acoja y escuche para que puedan encontrar en la misma Iglesia una respuesta a su sufrimiento. Pocos días después, el Papa publicó una nueva versión del motu propio, Vos estis lux mundi. Con ella endureció las normas en la lucha contra los abusos. El pontífice estableció un protocolo para denunciar a los laicos que puedan haber cometido o encubierto abusos. Durante el primer Angelus del mes de marzo, el Papa mostró su dolor ante la muerte de decenas de migrantes durante el hundimiento de un barco pesquero a finales de febrero. El barco se hundió antes de llegar a las costas italianas. I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti. I viaggi della speranza non si trasformino mai in più in viaggi della morte. Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere. Francisco renovó el Consejo de Cardenales, el grupo de purpurados que le asesoran en el gobierno de la Iglesia. El Consejo ya había sido renovado en otras ocasiones, por lo que esta sería la quinta vez. El 22 de marzo, la Fiscalía de Múnich archivó la investigación contra Benedicto XVI por supuesto encubrimiento de casos de pederastia durante su arzobispado en Alemania. El tribunal consideró que no habían pruebas suficientes de actuación delictiva. Marzo fue un mes muy importante para la Iglesia Católica, ya que Francisco celebró 10 años de su pontificado, pero la noticia que sacudió a Roma durante este mes fue el ingreso del Papa en el Hospital Gemelli. Sufría una infección respiratoria. Un par de días después, cuando ya se ven mejorías en su estado de salud, Francisco visitó a los niños internados en oncología pediátrica. Hasta bautizó a uno, el pequeño Miguel Ángel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aceptaba vivir la alegría ligada al dolor. En sueños le confirmaron y aún con temor aceptó la misión. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Tanto amor que un único Dios quiso un corazón. Un corazón prisionero se quedó en la tierra, expuesto al dolor. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Confiaré, descansaré, unido a ellos. Entregaré, confiaré, descansaré, unido a ellos. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor, en un solo amor. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico
del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Estamos haciendo una breve introducción para introducirnos de nuevo justamente en estos versículos que vienen a continuación. Después de que Pablo se encuentra con los judíos, con quienes conocen esta historia de salvación, les presenta y les dice aquí también qué es lo que va sucediendo, ¿verdad? Él explicaba los textos, ¿se dan cuenta? Y demostraba que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos. Y el Mesías afirmaba, es este Jesús que yo les anuncio. ¿Se dan cuenta? El Mesías, el mesianismo, eso es del Antiguo Testamento. Es decir, el Salvador. Y entonces, con esto afirmaba, es este Jesús que yo les anuncio. Es este Jesús que yo les anuncio. Algunos se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas, lo mismo que un gran número de adoradores de Dios, de paganos y no pocas mujeres influyentes. ¿Se dan cuenta? No pocas mujeres influyentes. Entonces todo esto nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros a dar pasos, a caminar, a hacer lo que realmente necesitamos, ¿verdad?, para entender la historia de la salvación. Yaguatana, coña mañana, ña hendúana, ña eshara, eva peñan de yara, o se agaseñan de a través de este camino y de este anuncio principalmente que Pablo y Silas le están trayendo. Y eso es lo que están haciendo, y por eso dice que algunos se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas. Lo mismo que un gran número de adoradores de Dios, de paganos y no pocas mujeres influyentes. Entonces, tiene fruto, pero este fruto ciertamente, como Hechos de los Apóstoles siempre lo va mostrando, es porque el Espíritu Santo también trabaja, tanto en el corazón del que predica, pero sobre todo en el corazón del oyente, para que pueda, dice, aceptar la palabra de Dios, pueda aceptar el mensaje de salvación, pueda conocer, saber, adherirse y decir, abe peñan de yara, o esa caña de ina, peñan de yara, o guatajina, o jova, cuera, a pecha esa caña de ina, diga tu jamuaisa de villa, y que beta pere, allá guatá, veis. Y esto, queridos amigos, es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Cuando nos está diciendo aquí Pablo, algunos se convencieron, o mejor dicho, el autor sagrado, ¿verdad?, el hagiógrafo, que está escribiendo de acuerdo a lo que está viendo y nos está narrando del accionar de Pablo. Entonces ellos convencen y hace que se unan a su grupo, al grupo de Pablo y de Silas. También dice un gran número de adoradores y también mujeres influyentes y paganos. Bueno, entonces todo esto nos hace entender, queridos amigos, que cuando estamos hablando del accionar de Dios, el accionar del Espíritu Santo, necesita de sus predicadores, necesita de alguien que vaya empujando, que le vaya animando, que nos vaya dando fuerza para que podamos seguir también nosotros adelante, ¿verdad? Y podamos predicar con entusiasmo. Porque ñandeo, esto es lo que tiene Pablo y Silas, esa fuerza, ese espíritu del Señor. Y por eso utiliza también esta palabrita, convencieron. Qué poder de persuasión, qué poder de convencimiento, qué poder de vida tenemos nosotros. Pablo y Silas, uno se da cuenta que tienen un poder de convencimiento. Habíamos dicho que cuando Pablo, y sobre todo Pedro, mejor dicho, Pedro al comienzo, él inicia con sus predicaciones, después también incluso lo llaman, ¿verdad? Lo llaman y ellos van presentando siempre una historia de salvación. Pealaña de Yayuhua, quien ha hecho los apóstoles. El primer querigma,
el primer anuncio normalmente es un querigma de historia de salvación. Yo les anuncio, pero así, Dios, como ha dispuesto Dios desde la creación del mundo, ese trabajo de cine, el hombre que ha caído en el pecado y el hombre entonces que necesita ser restaurado, a pesar, venían de Yara, bueno, o guapo, o calcular, venían de Yara, a pesar, hay plan de salvación. A veíamos a esa mega tupe, más vemos a esa. Y en la historia de la salvación, nosotros, así oficialmente, digamos, comenzamos con el mismo Abraham. Abraham es el personaje, ¿verdad? Se forma un pueblo, el pueblo elegido, allá es él. Vienen los profetas que anuncian el pueblo que responde a Dios por una parte, en otros momentos, como siempre, y flojo y mía lleva, oye, mamón, venían de Yara siempre, amigo bebé, y está llamando, está ofreciendo, está anunciando un camino de salvación. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No pudo ser de otra manera. En el día que la Iglesia recuerda el primer mártir, San Esteban, el Papa pidió rezar por las comunidades cristianas que sufren discriminación o incluso persecución en el mundo. Sono vicino alle comunità cristiane che soffrono discriminazioni e le esorto a perseverare nella carità verso tutti, lottando pacificamente per la giustizia e la libertà religiosa. De hecho, según ayuda a la Iglesia necesitada, el derecho humano fundamental a la libertad religiosa es violado en 1 de cada 3 países del mundo. Por otro lado, el Papa también encomendó a San Esteban la paz mundial. I media ci mostrano che cosa la guerra produce. Abbiamo visto la Siria, vediamo Gaza, pensiamo alla martoriata Ucraina, un deserto di morte. È questo che si vuole. I popoli vogliono la pace. Preghiamo per la pace, lottiamo per la pace. En total, en la plaza de San Pedro, hasta 15.000 fieles rezaron junto al Papa el Ángelus en el día de San Esteban, que en Italia es fiesta. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñan de Yara Ñe. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida
recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar, y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Tu palabra no regresará a ti vacía sin antes realizar tu santa voluntad. Tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado
promesas confiaré, que me levantarás, me renovarás, me resucitarás. Yo creo en tus promesas, Señor. Lo que has comenzado, me has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Oh, lo que has comenzado, me has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, no me abandonarás. Tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos desde los versículos 6 principalmente, versículos 7, 8 que sigue, ¿verdad? Todos estos versículos del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Viene como una segunda partecita, después de la predicación de Pablo y Silas. Hoy el año convertía. Hoy los enduan, hoy los ya posea, lleva las escuelas y escuela, escuela. Entonces, viene un caso aquí interesante que dice, llenos de envidia, los judíos se reunieron en un grupo grande, de gente de la calle. Ve ahí, esa caseña de gente de la calle. Es decir, aquí llamamos a cualquiera, llamamos a quien sea para poder confrontarnos con los demás, para poder hacer algo contra los demás. Los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, o sea, de la calle, donde podían beber. Hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Como pasó también en Antioquía de Pisidia. En Iconio también había sucedido lo mismo. Y en Listra también había sucedido lo mismo. En el primer viaje misionero, Pablo, aquí también recibió oposición por la multitud incitada por gente celosa entre el pueblo judío. Esto es lo que se quiere subrayar. Y ya estudiamos la cuestión de la envidia. Pero se dan cuenta que no es la primera vez, ¿verdad? El primero ya fue en Antioquía de Pisidia, desde el comienzo, desde que ellos comienzan, en el capítulo 13, versículos 45-50, dice, casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia. La palabra envidia continuamente la ñajenduena. Es decir, dicatú ñajendu, peoñe eponá, o esa casea, o esa pea, dicatú y la ñajendu. Y eso se vuelve una envidia, se vuelve una maldad. Aquí en nuestra traducción nos dice luego, no creían, ¿verdad? Entonces teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Y en de traducción ahí alguna gente de la calle. O sea, pero ociosos, hombres malos, ellos venían de ñañá,
doy potaya, entonces va a ver y por la mía, oye, juntando una turba, pe palabra turba, pe allá, y vale te imagina, una turba es sin control. O a casaiteja lleva, ojo, el estampido, ¿verdad? De la vaca, como una turba, mira, así yo como es. Entonces te destruyen todo, ¿verdad? Y entonces así, al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Vea por una parte ya yo en Hechos, capítulo 13, 45. Y después también vuelve a repetirse en el 50, cuando dice, pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Coabé, aquí es el poder, aquí es lo que ellos quieren, aquí es lo que ellos piensan, y en ya posea, ¿verdad? Entonces, ellos convocan, que pertenecían a la aristocracia, provocan una persecución contra Pablo y contra Bernabé, en este caso, en el capítulo 13. Luego tenemos también en Listra, el 14-19 nos habla de esta turba. Vinieron de Antioquía y de Iconio algunos judíos que lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y, creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando yo vemos, este ya es mucho más sangriento, ¿verdad? Porque imagínense, le han apedreado a Pablo. Incluso dice creyéndolo muerto. ¿Qué quiere decir esto? Pero esto es bastante terrible, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Porque el apedrear verdaderamente era para matar a alguien. Y con toda potencia. ¿Verdad? ¿Qué habrá sucedido? Porque normalmente hasta el último momento, hasta que estén seguros que tiró la pata, ¿verdad? Pero aquí dice solamente creyéndolo muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Después en sí continúa, pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Su presencia se siente como un ángel volando va, y yo me dejo abrazar. Cada día me levanto y mi amor por ti crece más, y yo en ti esperaré. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente la alegría de mi Dios. Se siente la alegría de mi Dios. Voy corriendo hacia tu corazón, quiero quedarme a tu lado voy. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti.
Me has llenado de tu inmenso amor. Quedaría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente, que se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente la alegría de mi Dios. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor, Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Sé que estoy en tu corazón. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón, en tu corazón. Oh, 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 en tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey Jesus, it's worth it to lift up my hands, bow on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep Me beyond my amas y me rindo comprehending. en tus You hold me in your brazos. arms. ¿Por qué How tanto could I ask for more? I'm seguro safe in your estoy en tu heart. I'm corazón? safe in your heart.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 17. Nosotros aquí vemos las repeticiones que en varias circunstancias, dijimos capítulo 13, Pablo con Bernabé, capítulo 14 también, luego en capítulo 14 y 19. Este fue el primer viaje misionero. Entonces, y la escuela, oye, salvar con ambas con Ángel, y era una costumbre por lo que nosotros estamos viendo. Pero ahora, habíamos leído este capítulo siguiente que viene el 6, una vez que comienza toda esta agitación, ellos van hasta la casa de Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando: esos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí. Como algo interesante, esos que han revolucionado todo el mundo, es decir, el agiógrafo, el autor sagrado con esto está queriendo subrayar que la buena noticia, la presencia de Jesús revoluciona nuestra historia, revoluciona nuestro mundo, revoluciona todo lo que es entonces la vida del hombre, la vida de la sociedad con respecto a Dios. Y con respecto a nosotros mismos, es decir, upeaco dice Gina, ñande ya pues llegamos pues un lleguita. Y así es que importante que miremos, que toquemos, que palpemos, ñeñe prendese, allá pues allá pape ñande ya y botar. Eso es lo importante. Bueno, y así nos vuelve a anunciar, asaltando ahora, dice, la casa de Jasón. Jasón, recuerden que es ya un cristiano. De versículo 6, lo que estamos subrayando en el día de hoy. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando: esos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí. Y Jasón los ha recibido en su casa. Toda esta gente contraviene los edictos del emperador, pretendiendo que hay otro rey llamado Jesús. Versículo 7. Subrayamos esto y primero entendamos, asaltando la casa de Jasón. Este era un hombre cristiano en Tesalónica, cuya casa parece haber sido el lugar de reunión de la iglesia. Jasón entonces parece que es el que recibe a esta primera comunidad cristiana, a los primeros que aceptan escuchar a Pablo, reflexionar sobre lo que Pablo está diciendo, y por lo tanto se tienen que reunir en algún lugar. Y van a la casa de este hombre llamado Jasón. Y cuando los hombres malos, porque aquí aparece esa frase, no encontraron a Pablo y a Silas ahí, atacaron al mismo Jasón y algunos hermanos que estaban con él. Aquí está entonces la consecuencia. Consecuencias. La palabra de Dios, cuando comienza a entrar en serio, queridos amigos, tiene sus consecuencias. Porque siempre decimos, ¿verdad?, que el encuentro con Dios hace que nosotros estemos súper bien, decimos. Pero sin embargo, también la palabra de Dios, en la medida en que nosotros vamos predicando, y como pide cambio, pide renuncia, pide dejar el pecado, todo nos va bien. A ver, por ejemplo, Jasón, y esta es la cruz, ¿verdad?, que tiene que asumir y que tiene que llevar adelante Jasón. Él abre las puertas y pone tebio. O sea, todo es bendición cuando estamos comenzando, cuando estamos viendo, vislumbrando, cómo la fuerza del Espíritu nos toca, entendemos el plan de salvación.
Pero ahora vienen sus consecuencias, porque en la medida en que comenzamos a cambiar, esto le alborota a la gente. La gente cuando diga tú ya lleva la ojesa, la lleva por poner las cosas, diga tú y la ojesa lleva, que nosotros somos honestos. Parece que todos te quieren meter en esa misma situación, ¿verdad? Entonces, la dificultad es bastante grande. En otra oportunidad estuvimos hablando sobre la famosa guillotina, guillotina horizontal, guillotina horizontal. La andela ya posee una peipuna, de leña buenoña como a llevar sobresalí, entonces pepe esa vaina. Entonces, ni que tiene la neca, diga tú y le continúan, diga tú y la areña popuna. Parece que todos tenemos que ser uniformados, todos tenemos que ser iguales, ¿entiendes? Pero en realidad es simplemente una quietud y un silencio para decir que tu presencia que sale, que sobresale, me molesta. Es como se acuerdan, la luciérnaga es que va encendiendo, me molesta tu luz, me molesta, diga tú esa estrellita que se va encendiendo, me molesta que estés iluminando y que estés siendo signo y señal para otros. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar esta reflexión que es tan interesante, el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Por el día de hoy nos despedimos y seguiremos la próxima. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.